Es una medida estadística que recoge la evolución relativa en un periodo de una magnitud económica. En este caso los bienes son los productos y los precios de un conjunto de bienes o servicios respecto a un periodo de una base de referencia. También permite comparar la magnitud económica de una zona específica con respecto a una zona de referencia. Por tanto, permite comparar el estado de un fenómeno económico, como ya anteriormente hemos mencionado, los precios y de la producción, en dos situaciones, y es una herramienta imprescindible de los estados de coyuntura. Utilizaremos la notación de los índices temporales, cuyo uso es más habitual que los especiales, y si bien el desarrollo se pueden generalizar en grandes medidas de estudio. Existen dos tipos de números índices que según se recoja la evolución de una o más magnitudes. En este caso son los índices simples, que se recoge la evolución del precio y la cantidad de un valor único o si bien un producto. Esto se recoge la evolución conjunta de los precios, la cantidad de los valores de unos bienes o productos. A su vez, los índices de complejo están clasificados como ponderados y sin ponderar. Que los ponderados dice que cada magnitud compone o posee un precio que tiene diferentes asignaciones en función de diversos criterios. Expresa que los bienes o productos se consideran como por distintos pesos. Peso que recoge la importancia relativa de cada uno de los bienes. Los sin ponderar dice que todas las magnitudes o componentes tienen la misma importancia, es decir, el mismo peso. Los productos o los bienes se consideran por el mismo precio. Y según sea el tipo de magnitud que se subdividen en índices de precio, índices de cantidades y los índices de valor. El índice de precio estudia la evolución de los precios o de un bien o un conjunto de bienes. Los índices de cantidades estudian la evolución de las cantidades producidas o consumidas de un bien o un producto. Y los índices de valores estudian la evolución del valor de un bien o un conjunto de bienes. Tanto como para la estadística como para la probabilidad, se puede aplicar un mismo concepto de la corrección, donde se especifica. Regresión, la definimos como la regresión estadística o regresión a la media. Es la tendencia de una medición extrema a presentarse más a la media en una segunda medición. Si lo analizamos detenidamente, ambas se encuentran estrechamente vinculadas y podemos considerarla como dos aspectos de un mismo problema. La correlación entre dos variables es otra. Puesto en los términos más simples, el grado de asociación entre la misma es expresado por un único valor, llamado coeficiente de correlación R, el cual puede tener valores que oscilan entre -1 y +1. Cuando R es negativo, ello significa que una variable, ya sea X o Y, tienden a decrecer cuando la otra aumenta. Se trata entonces de una correlación negativa, correspondiendo a un valor negativo de B. En el análisis de regresión, cuando R es positivo, en cambio, esto significa que una variable se incrementa al hacerse mayor. La otra corresponde a un valor positivo de B en el análisis de regresión. Sin embargo, existen otros puntos de vista como respecto a lo que es el análisis de ambas, como que el análisis de regresión consiste en emplear métodos que permiten determinar la mejor relación funcional entre dos o más variables. Cuando hablamos de números índices, lo determinamos como un método de estadística para ayudar mayormente a lo que es el área administrativa o contable. En cuanto a su uso, lo podemos observar fácilmente en lo que es la definición de ella, que nos habla y dice que esta es la que ayuda a mantener un orden y un equilibrio de todas las producciones, si utilizamos estos índices, de todas las producciones que se hagan en una empresa durante un año, y así poder comparar esa producción con la del año anterior y saber cuáles fueron las ganancias o pérdidas ocasionadas. Es una herramienta esencial para el análisis, la cual representa en forma gráfica las relaciones existentes entre dos variables, pudiendo observar la dependencia o influencia que tiene una variable sobre la otra. Los diagramas de dispersión se emplean primero para observar el grado de intensidad en las relaciones entre dos variables, y esta relación puede ser entre un efecto y una de las supuestas causas que lo producen, o para ver las relaciones entre dos causas que provocan un mismo efecto. La segunda sería visualizar rápidamente los cambios que hay dentro de ella. Y la tercera, analizar determinadas cuestiones. La regresión lineal
y regresión lineal simple. Esta es conocida también como ajuste lineal, cuya misión es aproximar las relaciones entre la dependencia de una variable, que la variable dependiente sería y, y las que no son, que sería x. El modelo de esta puede ser expresado regresión lineal simple. Es una técnica estadística que se puede utilizar para solucionar problemas comunes en los negocios. Muchos estudios se basan en la creencia de que es posible identificar y cuantificar algunas relaciones funcionales entre dos o más variables, donde la variable depende de la otra variable. Se puede decir que y depende de la variable x, en donde x y y son dos variables cualquiera en un modelo de regresión simple. Y es una función de x, sería entonces y f de x. Como y depende de x, en el cual se dice que y es la variable dependiente y la x es la variable independiente. En el modelo de regresión es muy importante identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En el modelo de regresión simple se establece que y es una función de solo una variable independiente, razón por la cual se denomina también regresión de y. Variada porque solo hay dos variables, una dependiente y otra independiente, y se representan y, f de x, y la y está regresando por x. Son los que se refieren a una sola magnitud o concepto y por lo tanto nos proporciona la variación que ha sufrido esa magnitud en dos periodos distintos. La forma usual de expresar un índice simple es índice es igual a magnitud por 100, donde mt es la magnitud del periodo y mo es la magnitud en el periodo base. Propiedades de los números índices. Las siguientes propiedades las cumplen los índices simples y aunque sería deseable, no siempre las cumplen los índices completos. Existencia. Todo número índice ha de existir, ser finito o distinto de cero. Identidad. Si el periodo base y el actual coinciden, el índice vale la unidad. 3. Circular. Sean los periodos O, T y T. Esta propiedad jugará un importante papel para enlazar índices tras hacer un cambio de base. Inversión. El índice con los periodos invertidos resulta la inversa del índice. 5. Encadenamiento. Es una generalización de la propiedad circular. Proporcionalidad. Si en el periodo actual todas las magnitudes sufren una variación proporcional, esto es, el número índice queda afectado en la misma proporción. Homogeneidad. El número índice no debe quedar afectado por un cambio en las unidades de medida. Adición. El índice de una suma de magnitudes es la media ponderada de los índices simples. Multiplicación. El índice de un producto de magnitudes es el producto de los índices simples. Índice técnico. Es muy común que exista confusiones con respecto a este tema. Confusiones como si es lo mismo indicadores técnicos o osciladores técnicos. Sin embargo, entre ellos existe una diferencia. Por un lado, tenemos oscilador técnico, índice financiero. Mayormente la definimos como un tipo de método estadístico que nos brinda la contabilidad para los temas de decisiones o de los negocios o de la empresa. Es el análisis del estado financiero. Uno de los mayores problemas que se plantea principalmente es que en la serie de números índices es la pérdida de la representatividad, que esto en algunos casos es que hace alejarnos del periodo de la base. Y más aún cuando las magnitudes del periodo corriente se ponderan con valores del periodo base. Por ejemplo, en el índice de las PEIRES, el problema puede resolverse cuando un cambio de base a un periodo más cercano en el tiempo, es decir, renovándose el índice. Cuando se renueva el índice es deseable disponer de los valores del índice con los periodos anteriores al de la nueva base. Entonces esto es estar hacia atrás el nuevo índice, que se conoce como el enlace o el empalme de la serie. El valor que permite esto es la base antigua de la nueva base.
Este se denomina coeficiente de enlace. Igualmente, aunque tiene mayor interés en sí, se podría prolongar a una serie de bases antiguas utilizando los mismos procedimientos que permiten echar la nueva serie hacia atrás. Índice simple. El enlace se realiza de manera sencilla aplicando la propiedad circular que se realiza en sí. Si queremos pasar el enlace en la base 0 a la nueva base t, se dividen los valores del índice en la antigua base por el valor del dicho índice para el año de la nueva base. Por ejemplo, para el año t anterior a t, se dividen los valores del índice de la antigua base por el valor de dicho índice. Esto se aplica si son índices simples, pero si fuera un índice complejo, la renovación de una serie de índices complejos es más complicada. ¿Por qué? Porque exige un cambio en las ponderaciones. Uno de los motivos por que los índices con base alejada en el tiempo pierden representatividad es porque la importancia relativa de cada uno de ellos es del total, es decir, su ponderación no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Otro muy importante es que se aconseja hacer un cambio de la base en el cual el paso del tiempo se producen cambios en los componentes que se integran en la magnitud compleja, en el sentido de ciertos componentes desaparecen y surgen otras nuevas, ya que en el caso del IPC, unos artículos dejan de consumirse, como por ejemplo la televisión, el blanco y negro, y se consumen otros nuevos como ordenador, que son llamados, los que son llamados microondas, entre otros. Para realizar un enlace de una nueva serie con la antigüedad, podemos optar principalmente por un principio por una de las dos soluciones, que son las siguientes. La primera solución es aplicar la expresión del índice en la nueva base. Esta dice que se realiza calculando los valores del nuevo índice en los periodos anteriores, siempre que conozcamos los precios o las cantidades. Esta dependiendo del tipo de índice, de los bienes incluidos, de la nueva base de dichos periodos. Así, por ejemplo, para el índice de las Asperger,